presencia. Bueno, mis amados, vamos a entrar, ¿verdad?, en el estudio de la palabra. Como les dije anteriormente, estamos en el primer libro de Samuel. Hoy, ¿verdad?, estaremos en el capítulo 29. Hemos venido, ¿verdad?, desglosando este libro, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, porque solamente Dios es el que nos da esa sabiduría para hablar, ese conocimiento, para dar esa palabra en la cual yo sé que el Señor en este tiempo está dando a esas personas que necesitan. Y más, bueno, ustedes que están allí, que nos acompañan cada mañana, cada tarde, cada noche, donde ustedes están ubicados geográficamente, sabemos que esta palabra llega a sus vidas. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 29. Hoy vamos a estar hablando acerca de los filisteos, ¿verdad? Desconfían de David. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 1 en adelante, el 29. Los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec, de Israel. Acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes, los filisteos, pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes, los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosas volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? Bendito sea el Señor. Bueno, vemos esta historia, o lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha venido hablando acerca de estas dos figuras principales como David y Saúl. Vemos allí, ¿verdad?, que David toma esa decisión de irse y unirse contra los filisteos. Imagínense esa decisión que toma David, bendito sea el Señor. Eso lo vemos en el capítulo 27. Una mala decisión, porque como una persona que ha aferrado por años, ¿verdad?, o por tiempo contra un enemigo y luego se une. Bueno, solamente Dios, ¿verdad?, el propósito de Dios, ¿verdad?, permite a David entrar, ¿verdad?, contra los filisteos. Y luego vemos a Saúl, ¿verdad?, consultando a una divina, a una hechicera, bendito sea el Señor, también desesperado. Entonces podemos analizar y ver, ¿verdad?, que en el afán, en la ansiedad, en el desespero, lo que nos hace es ver y tomar malas decisiones. Que el Señor, ¿verdad?, nos dé esa fortaleza y esa confianza. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo con su iglesia, con su pueblo, que creamos esa confianza en el Señor, determinemos, ¿verdad?, cosas, ¿verdad?, de mejoría para nuestras vidas, no como el caso de David y el caso de Saúl. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo nos habla el Señor acerca, o a través de su palabra. Los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec, e Israel acampó junto a la fuente en este Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a su compañía de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís, bendito sea el Señor. Pasando revista, ¿verdad?, o pasando allí en ese momento para prepararse para la batalla. Bendito, ya teniendo David un tiempo, porque en el capítulo 27 nos habla que David permaneció con ellos 1 año y 4 meses allí con los filisteos. Pero con todo, ¿verdad?, este rey, ¿verdad?, Aquís había visto, ¿verdad?, vamos a decir, las virtudes de David. En el 28, en el versículo 2 nos habla: y David respondió aquí: muy bien, tú sabrás lo que habrás de tu siervo. Y aquí dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. David, aquí sabía quién era David. Era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, un hombre que, bueno, salió del campo, salió de pastorear ovejas, y el Espíritu Santo, el Señor, lo hizo un hombre de guerra, un hombre de batalla. Sabemos que cada batalla en la cual Saúl enviaba a David, el Señor le daba la victoria, porque estaba Dios en el asunto, se estaba todo haciendo bajo el orden del Señor. Pero vemos aquí, ¿verdad?, cómo se desvía David, cómo se desvía todo el sistema como tal. Pero sabemos que debemos de confiar en el Señor. Y por eso este hombre, Aquís, ¿verdad?, este rey filisteo, halagaba, ¿verdad?, delante de sus príncipes a David, porque sabía quién era David. Solamente imagínense, lo constituyó guardaespaldas. Era allí el protector, el que estaba con él para arriba y para abajo. Bendito sea el Señor. Y dijeron los príncipes, ¿verdad?, en el versículo 3 de los filisteos, el versículo 3, perdón. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en el día que pasó a mí hasta hoy?
Había dado buen testimonio hasta el momento David delante del rey Aquís, bendito sea el Señor. Pero allí los príncipes estaban desconfiando de David. No vaya a ser que este hombre de pronto, y allí lo dice el versículo 4, se vaya al final a voltear y nos lleve ya a sus autoridades. Bendito sea el Señor, dice al final, porque con cosas volverá mejor la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres. Con todo había temor, ¿verdad?, de estos príncipes con David, aunque David ya tenía un tiempo, de pronto había una confianza, pero con todo ellos desconfiaban en él. Bendito sea el Señor, no va a ser que David de pronto los traicione. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos esto, ¿verdad?, para hoy día nuestras vidas, de tomar una decisión siempre en el orden del Señor. Busquemos siempre, ¿verdad?, su dirección. No nos vaya a pasar como le pasó a David o como le pasó a Saúl, ¿verdad?, a la ligera, por desesperarse, por afanarse. Por eso el apóstol Pablo allí a la iglesia de Filipo, ¿verdad?, él escribe en el capítulo 4, verso 6, dice, ¿verdad?, acerca del afán. No nos afanemos, ¿verdad?, sino que hagamos oraciones, ¿verdad?, ante el afán, busquemos la dirección del Señor. No vaya a ser que tomemos malas decisiones y esas malas decisiones vayan a repercutir a un tiempo. Bendito sea el Señor. Hay efectos primarios, pero también hay efectos secundarios que nos pueden hacer daño. Y de pronto no lo vemos ahorita, pero más adelante podemos ver los casos, ¿verdad?, que suceden. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, la desconfianza de estos hombres con David, y cualquiera lo hace. ¿Usted cree que una persona que de pronto esté con nosotros haciéndonos guerra y guerra, y de pronto al día o al amanecer del día siguiente esa persona está con nosotros? Es algo como que no está allí en el asunto, pero creemos, ¿verdad?, que el Señor nos puede ayudar. No sé, ¿verdad?, en qué pensaba David con respecto a esta situación, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Hay problemas, hay dificultades que nos desestabilizan, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, que nada nos pueda mover. Si en este tiempo hay una dificultad, hay un momento difícil, no tomemos esta decisión, ¿verdad?, o esta mala decisión como David o como Saúl, sino que busquemos la dirección del Señor. Tenemos la palabra de Dios. Hay gente que brinca y salta, y lo puedo, ¿verdad?, decir con confianza. Hay gente dentro del pueblo de Dios que de repente la parte económica decae y van allí a los juegos azales, a la lotería, a jugar, a buscar. Oye, ¿será que el Señor de pronto me permite? No, hermano, Dios nos obra de esa manera. Que Dios nos ayude. Mantengamos esa confianza en el Señor. Seamos guerreros verdaderos allí. Como dicen algunos por allí, que muramos, ¿verdad?, con las botas puestas. El Señor, y siempre digo esta palabra, el Señor siempre tendrá esa última palabra sobre nosotros. Esperemos esa palabra del Señor y esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos pueda resolver, nos pueda abrir camino en el momento difícil. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aló. Hola. Bueno, vemos que el rey estaba de acuerdo con David, ¿no? Pero sus príncipes no, la demás gente no quería, y veo pues que tenían razón porque era una desconfianza a un guerrero de la categoría de David, tenerlo allí, después que sabiendo que él había peleado con ellos y los había vencido, ¿no? Y ahora iba a tener como aliado, entonces no convenía. Y por más que el rey quiso que fuera, entonces ya la gente lo desechó y le dijo, no, este hombre no va con nosotros porque él puede ser ahorita muy amigo, pero es israelita, es hebreo, por lo tanto, no puede estar con nosotros. Es una razón porque la verdad es que se da cuenta de que por muy amistad que tenga, siempre su sangre, su corazón está allá en su pueblo, ¿no? No podemos decir que no, porque él de todas maneras, él amaba a su pueblo, ¿no? Y viendo quizás que lo iban a derrotar, entonces él se podía volver contra los filisteos. Entonces tenían razón ellos de no aceptarlo. A veces que no es por maldad, pero a veces que es bueno tomar ciertas precauciones, ¿no?
y no confiarse demasiado, ¿no? David quizás iba de buen corazón, ¿no? Él se había portado bien, pero viendo ya cómo estaba peleando su gente, estaban perdiendo, entonces podía voltearse él y atacar a los filisteos. Entonces por eso ellos no querían que se fuera. Y como digo, tenía su razón de hacerlo, porque no es bueno confiarse demasiado, ¿no? Confianza solamente en Dios y en el hombre de lejito siempre. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Seguimos aquí, versos 6 y 7 dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Gloria a Dios. Amados hermanos, este capítulo es tremendo porque estamos viendo a David en un gran aprieto. David, que se había pasado a los filisteos huyendo de Saúl, ¿no? No queriendo que en algún momento Saúl pudiera matarle, ahora se encuentra en un aprieto. El rey Aquis, que fue el rey que le recibió, él había confiado en David. David se había ganado la confianza de este hombre y este hombre veía en David a un hombre leal, aunque sabemos que David no era tan leal con él, porque David muchas veces salía e incursionaba en otros pueblos y le decía, le mentía a este rey y le decía que había estado en el Negev, es decir, que había estado peleando contra Israel cuando era mentira, él no estaba peleando contra su propio pueblo, pero este rey le había creído, quizás tal era el comportamiento de David ante él, que el hombre sí creía que David era leal a él, y era tanta la confianza que tenía en David, que llegó a poner casi que su mano en el fuego por David, porque él estaba seguro que David, al punto, ¿no? Que había dicho que lo haría guarda de su vida, por toda su vida, es decir, iba a ser su escudero. Imagínense, amados hermanos, la confianza, el nivel de confianza que este rey tenía en David. Pero, sin embargo, también podemos ver en esto la misericordia de Dios, mi hermano, porque aunque nosotros cometamos muchos errores, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Yo veo la misericordia de Dios aquí con David porque el Señor le está impidiendo a David que David vaya a la batalla. Al ir a la batalla, yo creo que difícilmente, no veo a David peleando contra su propio pueblo, porque en realidad David no tenía un problema con Israel, el problema de él era con Saúl, no con el pueblo de Israel, era simplemente con Saúl que lo perseguía. Entonces se iba a ver en un tremendo aprieto, amados hermanos. Imagínense que usted esté en un país que sea enemigo de su país y en un momento dado se levante una guerra y luego pretenda que usted vaya y se enfrente a su país. Oye, eso es algo difícil, que yo vaya a enfrentarme a mi país cuando mi país no me ha hecho nada. Simplemente por otras razones X podríamos estar en un lugar diferente. Entonces, esto fue difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué le dijo el rey? Le dijo, vuélvete y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Es decir, el rey Aquis también se encontró en una situación un poco difícil porque él estaba seguro de David, pero los demás filisteos, los demás príncipes de los filisteos no. Y bueno, pues a veces hay gente que por agradar a otros tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y en este caso aquí lo hacía no por convicción propia, sino para no desagradar a los filisteos. Sin embargo, esto venía de parte de Dios, yo lo veo de parte de Dios, porque Dios le está impidiendo a David que David vaya y se encuentre en esa situación tan difícil de tener que ir a una batalla con los enemigos de Israel para enfrentar a Israel. Amados hermanos, esto es casi que no cabe en nuestra cabeza, ¿no? Que David, que era el que defendía las batallas de Israel, que David, que fue ese hombre que Dios utilizó grandemente para dar victorias al pueblo de Israel, ahora estuviera en el lado del enemigo. Sin embargo, a través de esta situación, Dios libró a David,
lo libró, amados hermanos. Y asimismo, yo veo que en muchas situaciones donde a veces nosotros no sabemos cómo actuar, qué lindo es el Señor. Dios trae una respuesta, Dios trae una salida. Yo me acuerdo, y lo doy como testimonio, que en una ocasión yo estaba, yo lamentablemente en uno de esos, en esos capítulos un poquito oscuros de nuestra vida, ¿no? Yo me había apartado del Señor hace muchos años y en ese tiempo que yo quise volver nuevamente al Señor, recuerdo que yo era muy amiga de una chica que ella pues no era cristiana y trabajábamos juntas y siempre estábamos juntas, íbamos a, yo qué sé, a compartir, salíamos y recuerdo que cuando ya yo me quise afirmar en el Señor, me costaba un poquito decirle que no, porque éramos muy amigas y ella siempre me decía, me vas a acompañar aquí, vamos a ir allí, yo me quiero ir a tomar unas cervecitas allí, al kiosco y tú me vas a acompañar. Y recuerdo que yo decía, Dios mío, ya yo no quiero estar en ese mundo, así que yo no sé qué hacer, pero tampoco sabía decirle que no a ella. Así que dije, bueno, Señor, ayúdame, dame fuerza. Y le dije, mira, yo te voy a acompañar, pero no voy a beber ni nada. Y no, pero no, nada. Fui, le acompañé como por esa amistad que había, pero yo ya no quería participar de ese mundo. Y recuerdo que estaba en ese dilema, Señor, no sé qué hacer. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Que a esa muchacha, así, sin más ni más, en un momento a otro, la echaron del trabajo. Y guau, en el momento yo me sentí como que, oh Dios mío, qué pena. Pero luego entendí, amados hermanos, fue esa chica yéndose y fue comenzar yo a caminar en el Señor, o sea, a afirmarme, ya no hubo dudas de ningún tipo y comencé a seguir, ya no participar pues de las cosas que antes participaba. Tuve la fuerza para hacerlo porque ya no tenía esa persona cuya amistad me presionaba de alguna manera a que lo hiciera. Entonces, luego he podido ver y decir, verdaderamente Dios es tan bueno que aún en esos momentos complicados, en esas situaciones difíciles, Dios trae una salida quizás inesperada para nosotros, pero que nos trae beneficio. Y en este caso trajo el beneficio a David de que David no tuviera que enfrentarse a su propia gente. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, y evitemos estar en esas situaciones. Así evitemos meternos en problemas para que no vayamos a estar luego en una situación tan delicada como esta y que tengamos que quizás vernos casi que presionados a hacer cosas que no debemos hacer o que no queremos hacer sencillamente porque estamos en el lugar que no debemos estar o con las personas con las cuales no debemos estar. Ojo con el mundo, amados hermanos, que Dios nos guarde, mantengámonos en la brecha. A veces es difícil, sí, ser cristiano en este tiempo no es tan fácil, pero es mejor estar en el lugar donde Dios quiere que estemos y no pasarnos al otro lugar, no hacernos amigos del mundo, porque luego vamos a tener dificultades, porque nosotros somos lo que somos. Tu identidad, amados hermanos, no se puede perder. Cuando tú te vas allá, allí él estaba en los filisteos, pero seguía siendo el Hijo de Dios, seguía siendo un israelita, seguía siendo un hebreo. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, para que no nos tengamos que estar en entredicho y luego quizás le fallemos a Dios. Aquí David no quería fallarle a este hombre, de alguna manera quiso mostrar una lealtad a este rey, pero él sabía que al final al quien él debía ser leal era a Dios y a su pueblo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Gracias damos a Dios por esta audiencia que el Señor nos tiene cada día allí en sus lugares, en el nombre del Señor. El versículo 8 y el 9 dicen de la siguiente manera: Y David respondió a Aquís: ¿Qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Bueno, vemos aquí que David estaba en el lugar equivocado. Cuando David tomó la decisión de irse allí donde los filisteos, fue una mala decisión. Y
Esta decisión que él tomó le hizo comenzar a vivir una vida de mentira, de engaño. Él le decía al rey que iba y peleaba ahí en el Nehuet de Judá, cuando en realidad estaba peleando contra pueblos paganos. Y el rey creía todo lo que David le decía, y en la mente del rey estaba que David cada día se hacía abominable delante de su pueblo y que su pueblo no le quería, no le apreciaba. Y la mentira hay que apoyarla con una mentira, y la persona que comienza con una pequeña mentira cada día tiene que ir apoyando esa mentira con otra y se convierte en un mentiroso, como dice la palabra, que el que practica el pecado es esclavo del pecado, se hace esclavo, el mentiroso se hace esclavo de la mentira y tiene que constantemente estar mintiendo. Aquí David, el rey aquí lo llama, lo convoca a la guerra, y él tenía que ir a pelear en contra de su pueblo. Y era una situación bastante difícil para David porque tenía que enfrentarse a su pueblo. David era el ungido para ser el próximo rey. Imagínese usted que una persona que pelee en contra de usted, de su pueblo, más adelante vaya a ser su rey. Era un poco complicado y no era la voluntad de Dios. Si David se negaba a pelear en favor de los filisteos, ponía allí en tela de juicio su estadía allí para con los filisteos. Pero Dios, que sabe librar, Dios sabe obrar, dice que a los príncipes no le agradó. Y David, cuando le dijo el rey, vuélvete a tu casa, él le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hallado mal en tu siervo desde el día en que estoy contigo para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? David le hace esta pregunta y sabiendo pues que tenía muchas cosas a favor para con el rey Aquís le dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Había adquirido una confianza para con Aquís, pero Dios utilizó a estos príncipes para negarle la razón de ir a la batalla por desconfiar de que en medio de la batalla se hubiese vuelto en contra de los filisteos. Y Dios sabe hacer, hermano. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas en nuestras vidas, se levantan personas, se levantan situaciones en nuestras vidas que nosotros no entendemos. David quizás en cierta manera quería o podía haber y ir a pelear en contra de su pueblo, pero Dios no se lo permitió. Dios usó a estos príncipes para que se levantasen en contra de David. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Se levantan cosas que no entendemos por qué, cuál es la razón, el motivo, la circunstancia, pero Dios la permite para librarnos de cometer algún error, de cometer alguna falla. Y Dios utilizó estos príncipes, hermanos, para librar a David. Así que si tú estás pasando por una situación que no entiendes, pídele al Señor cuál es la razón, por qué, que el Señor te dé la claridad para tú entender cuál es su perfecta voluntad. A los ojos de aquí, David, él lo manifiesta, era como un ángel, él tenía buena apariencia, él decía, ha sido hallado agradable delante de mis ojos, pero a los príncipes no es así. Entonces, ayúdenos el Señor, hermano, y de entender que no a todo el mundo nosotros le vamos a caer bien. Hay gente que se va a levantar y muchas de esa gente Dios la está utilizando para librarnos, para ayudarnos, para ser la razón de búsqueda en nuestras vidas espirituales, y tenemos que entender eso. David no lo entendía, pero el Señor lo estaba librando. Dios te puede estar librando de muchas situaciones en tu vida. Solamente confía en el Señor, que Dios va a obrar y va a hacer según su voluntad. Que Dios te bendiga.
Que Dios le bendiga en esta mañana. Seguimos aquí en la historia que nos presenta Samuel sobre los primeros reyes que tuvo Israel. Ya ustedes conocen la historia, la hemos venido leyendo. Y David ahora se encuentra en tierra extranjera, en la tierra de los filisteos, pero es una tierra que está frontera con Israel. David se fue huyendo porque Saúl, cuando él menos lo esperaba, Saúl salía con 3,000 hombres a perseguirlo. Y David se veía huyendo de Saúl acechándolo para matarlo. Pudo David haberle pagado con la misma moneda, pudo haberle quitado la vida, pues Dios lo puso en sus manos. Lo tuvo en una cueva haciendo sus necesidades y David estaba escondido en esa cueva y pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Su compañero de milicia, Abisai, le dijo: Dios lo ha entregado en tus manos, mátalo. Y él dijo: sálveme Jehová, de yo poner mi mano sobre su ungido. Mis amados hermanos, ese respeto de David debería influir en nosotros para respetar a aquellos hombres que sirven a Dios. Saúl persiguió a David hasta que David se fue huyendo a tierra de los filisteos y pidió a Aquís, rey de los filisteos, que le asignara un territorio donde él pudiera vivir tranquilo allí en medio de los filisteos. Y Aquís le ofreció una parte de su territorio. Así que David salía, incursionaba en los pueblos fronterizos, pero nunca se metió con Israel. Pudo hacerlo. Le mintió al rey, le decía: estuve en tal lugar, siempre le señalaba ciudades de Israel, pero en realidad era mentira. Mis amados hermanos, ahora se presenta la guerra y David es llamado a filas por el rey. El rey le comisiona para que sea su guarda personal, para que él y sus hombres le sirvan como lo que llamamos en nuestro tiempo la guarda personal o la guardia de honor, que son los que acompañan a los presidentes, a los reyes, siempre una parte del ejército, casi siempre los mejores, son asignados para proteger al rey o al presidente o al primer ministro. Mis amados hermanos, y David fue comisionado por el mismo rey Aquís para protegerle. Y cuando están pasando lista, cuando están contando al ejército, entonces ven a David y ellos le dijeron al rey: ¿qué hace este hebreo entre nosotros? Y Aquís le dijo: David, ustedes lo conocen. Él es siervo de Saúl, rey de Israel, pero conocen ustedes también las dificultades que ha tenido. Y él lleva aquí días, meses y años, y nunca he visto ningún mal en él. Pero los príncipes, no solían levantarse los príncipes así, hablarle al rey autoritariamente, pero esta vez lo hicieron. Le dijeron: no, manda que se vaya, él no irá con nosotros a la guerra, no sea que se vuelva contra nosotros en plena batalla y en vez de pelear contra los hebreos, pelee contra nosotros. Él es hebreo y la sangre atrae mucho. Mis amados hermanos, humanamente hablando, estaban haciendo bien los filisteos. Estaban pensando en que el que hoy estaba con ellos en sus filas militando, mañana podía ser un enemigo. Tenía vínculos con aquella familia, tenía algo que le afectaba sus sentimientos, si era que él era hebreo. Él era hebreo. Cuando en un ejército, cuando en una policía, cuando alguien tiene vínculos familiares con una persona y se comete un delito allí, nunca le asignan el caso a un policía o a un militar que haya tenido
vínculos afectivos con la persona afectada. ¿Por qué? Porque siempre se va a parcializar, es lo normal. Las estadísticas nos dicen que eso es lo que va a suceder y los filisteos lo sabían, que corrían el riesgo de que esto pasara, así que le dijeron, manda a ese hebreo que se vaya. Así que aquí se acercó a David, le dijo, tú has sido bueno para conmigo, tu compañía me ha sido como la compañía de un ángel de Dios. ¿Sabes tú que hay personas que procuran ser amigos de los creyentes porque saben que a los creyentes le persigue la bendición de Dios? Todas estas cosas te seguirán y te alcanzarán, le dijo a Dios a los hebreos allá en el capítulo 28 de Deuteronomio. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo, será bendita tu alteza de amasar, será bendito todo aquello en que pongas la mano, la semilla, la cría de tus ganados. Mis amados hermanos, la bendición de Dios está sobre su pueblo y la gracia del Señor. Dios da gracia de tal manera que a todo el que te acercas le caigas bien. Hay personas que estudian para tener un lenguaje diplomático. Hay personas que estudian para agradar a la gente. ¿Cómo ganarse? Hay un libro de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro lo recomiendan para los gobernantes, se lo recomiendan a los comerciantes, se lo recomiendan a toda persona que trabaje con seres humanos. Mis amados hermanos, y una de las cosas que enseña ese libro es a grabarse el nombre de las personas con las que vas a hablar, aprenderte el nombre de memoria, no le pongas sobrenombre. Ay, no cometas el error de olvidarte del nombre de la persona. Eso sí desagrada a la persona que va a intercambiar palabras contigo. Pero cuando tú te aprendes su nombre y lo pronuncias, a la gente se siente agradada. Ya estás abriendo una puerta en la vida de aquella persona para entrar en su vida. Por eso hay cosas que debemos aprender. Pero lo principal para nosotros no es aprender cómo ser profesionales del diálogo, la retórica o de establecer amistad con las personas. Lo principal para nosotros debe ser agradar a Dios, porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Hermano, llega un momento que Dios pone en gracia a tus enemigos contigo. Se fue Israel, era enemigo de Filistea y David fue a la tierra de los filisteos a pedir refugio, a pedir que le dieran un lugar para vivir, y Dios lo puso en gracia y el rey le concedió un territorio dentro de Filistea. Hermanos queridos, ahora llega la hora de la guerra. El rey quiere que vaya con él. David seguramente no va a levantar su mano. ¿Por qué lo afirmamos con tanta seguridad? Porque lo estamos viendo, es obvio. En vez de salir a saquear pueblos de Israel, David salía a saquear otros pueblos. Ellos vivían de eso, de los saqueos. Salía a saquear otros pueblos y le contaba hazañas al rey. ¿Dónde anduviste? Él les decía, estuve en tal territorio de Israel, pero en ningún momento tocó la tierra de Israel para saquear o para hacerle daño. Mis amados hermanos, la Biblia dice que aquel que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y hay amigos más unidos que un hermano. Así que si tú tienes amigo, demuestra tu amistad con tu comportamiento, con tus favores, con tu amistad, con tu amor. Jesucristo dice que no nos va a llamar más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El amigo conoce las intimidades de su Señor. Así el Señor nos llama amigos. Así que David, mis amados hermanos, se ofreció también. Él insistió, ¿por qué no he de ir contigo? ¿Qué mal has hallado en mis manos? El rey le respondió, yo no he hallado nada malo en tus manos. Son los príncipes. Y para no desagradar a los príncipes, vete David, márchate David. Hermanos queridos,
Eso se llama diplomacia. Nosotros no podemos querer imponer una amistad a las personas que nos rodean. Si a ellos no les cae en gracia, si a ellos no les agrada, ¿para qué promover una contienda? ¿Para qué promover divisiones? Para agradar a los príncipes, mejor vete. No puedo ir con gente enojada a la guerra, no puedo ir con gente en desacuerdos a la guerra. Y el Señor nos enseña a nosotros que andarán dos juntos si no estén de mutuo acuerdo. Es difícil andar con una persona. En la Biblia hay muchas historias que nos hablan de división por causa de los desacuerdos. Pablo y Bernabé anduvieron juntos haciendo la obra misionera. Bernabé se llevó a su sobrino, pero el sobrino, joven, inexperto, cuando vio la primera persecución, se levantó y volvió a Jerusalén. El segundo viaje, Bernabé quiso llevarse de nuevo a su sobrino, pero a Pablo no le pareció bien que el que les había abandonado antes volviera a salir con ellos. Si lo hizo antes, lo hará después. Y no se pusieron de acuerdo. Tuvieron tal desacuerdo que Pablo agarró a Silas y se fue por un lado, y Bernabé agarró a su sobrino y se fue por los lados de Chipre. Se formaron dos equipos a causa de una división. La Biblia dice que unos predican el evangelio por contienda, otros lo predican por celo, por envidia, pero no obstante el evangelio es predicado. Al final todo es para bien. Hay contiendas entre nosotros, a veces hay tremendas disensiones, pero eso es para que se manifieste entre nosotros los que son aprobados. Israel terminó siendo dos naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo le pidió a Salomón que disminuyera el yugo y él consultó a los viejos y los viejos le dijeron: haz lo que te dice el pueblo y te servirán. Disminuye el yugo, baja los impuestos. Y él buscó a los jóvenes, los que se habían criado con él, y les preguntó: los ancianos dicen que le haga lo que ellos dicen, pero ¿qué dicen ustedes? Ellos le dijeron: no lo hagas, porque tú eres joven y no te van a respetar. Impón tu respeto. Dile a ellos que el dedo más pequeño de los tuyos será como los lomos de Salomón. Si Salomón los hirió con yugos, tú lo vas a herir con escorpiones. Y cuando están en plena reunión, se levantó un sedicioso llamado Jeroboam. Aguas revueltas, ganancia de pescadores. Y dijo: Israel no tiene parte con Judá y con Jerusalén, a tu tienda. Y todo el mundo se fue a su casa, dividido, y ahí terminó el pueblo siendo dos naciones. Mis amados hermanos, el que no podamos trabajar con una persona, el que no podamos tener acuerdos, no quiere decir que somos enemigos. Roboam, el hijo de Salomón, armó al ejército, iba a pelear contra Israel, y el Señor le mandó un profeta que le dijo: no persigas a Israel, son tus hermanos. Esta división ha venido porque Dios la ha provocado, así que no vayas tras ellos. Así se detuvo la guerra entre Israel y Judá, y se convirtieron en dos naciones. ¿Por qué? Por un desacuerdo. Mis amados hermanos, aquí no hay acuerdo entre el rey Aquís y sus príncipes, si llevan o no llevan a David a sus hombres a la guerra. Y el rey decidió hacer lo que decían aquellos príncipes para evitar contienda, para evitar celos y envidia, para evitar. Nosotros debemos usar sabiduría en todo momento. Fue sabia la decisión del rey, fue sabia. David, yo creo que buscaba aparentar, y le dijo al rey que ¿por qué? ¿Qué mal les has hallado en mí que no me dejas ir? ¿Cuál es mi pecado? El rey le dijo: no es por mí, es por los príncipes, a ellos no les agrada. No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, no a todos le vamos a caer bien. No somos muchacha bonita para caerle bien a toda la gente. Los pastores no están llamados a agradarle a todo el mundo. Hay pastores carismáticos, agradables, hay conversadores,
pero hay otros pastores más serios, más distantes. Elías era un profeta distante. Elías, mis amados hermanos, cada vez que salía a profetizar al pueblo de Israel, profetizaba juicio, destrucción. Y entonces el pueblo de Israel le tenía miedo a Elías. Cuando llegaba Elías, ¡ay, llegó el profeta Elías! ¿Qué mensaje traerá Elías? Hermanos queridos, profetizaba sequía, profetizaba juicio sobre Israel. No todos son graciosos, no todos tienen esa gracia, no todos, pero todos son siervos de Dios. Así que, hermanos queridos, no nos levantemos contra ningún siervo de Dios porque sus cualidades no nos agradan, porque su manera de ser, su manera de actuar, su manera de andar no nos agrade. No todos los hombres de Dios nos van a agradar y no están llamados a eso en el nombre del Señor. Desearíamos que fuera así para que la gente pueda recibir el mensaje, pero no es así. Dios deposita este tesoro en vasos de barro para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me quedaron por aquí 2 versículos y dicen así, el 10 y el 11. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor, que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Levántate bien de mañana y márchate, David. Tú y los hombres que están contigo, los siervos de tu Señor, márchense. Vamos a evitar contienda, vamos a evitar celos y tensiones. La Biblia dice que el avisado ve el mar y se aparta. Entonces, vamos a alejarnos de la contienda. Si yo veo que choco mucho con un hermano, que todo lo que digo me lo contradice, que todo lo que hago se opone, que todo lo que emprendo en él encuentro un adversario, mejor me alejo de él. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. No, el Señor mandó a los discípulos a evangelizar de 2 en 2. Seguramente que esos 2 tenían que estar de acuerdo, no podían ir peleando en el camino. No, que yo soy el cabeza, no, que yo soy el predicador, no, que yo tengo más tiempo que tú con el Señor, no, que yo tengo más experiencia, no, pónganse de acuerdo y hagan las cosas unánimes juntos. Si van a evangelizar, pónganse de acuerdo para hacer de un mismo sentir. Si van a ayunar, pónganse de acuerdo para hacer de un mismo sentir, que lo que decida uno, el otro esté de acuerdo en el nombre del Señor, porque los desacuerdos traen incertidumbre, división, disgusto, mal ambiente, dirían por ahí mal rollo. No nos enrollemos en esos asuntos. En el nombre del Señor, mantengámonos en unidad. Al Señor le gusta que andemos en unidad. Él oró por nosotros para que estemos unidos. Allá en el capítulo 17 de San Juan, allí el Señor orando dijo que sean unos así como tú y yo, oh Padre, somos uno. El Señor quiere que andemos en unidad. Y el último versículo dice, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ellos salieron a Jezreel para hacerle la guerra a Israel. David se volvió otra vez a la tierra que se le había asignado. David hizo caso. Hay gente que no hace caso ni a los golpes ni a los matracazos. No hacen caso. Contaba por ahí el hermano Puerta una historia de un hombre que un empresario de esos japoneses que tenía una gran empresa multinacional, y entonces él quería contratar un hombre. Llamó, invitó, sacó el anuncio para que fueran a presentar currículum. Hermanos, se hicieron presentes gente de los más sabios de Japón. Ahí habían doctores, ahí habían ingenieros, ahí habían de toda clase de personal inteligente. Y llegó un hombre de esos que no sabía mucho, y él fue a buscar trabajo, aunque sea barriendo, aunque sea limpiando, aunque sea organizando algo.
Y cuando empezó a preguntarle a la gente, yo soy doctor en ingeniería, yo soy doctor en cibernética, yo soy doctor, eran puros doctorados. El hombre dijo, aquí no tengo nada que hacer. Aquí no tengo nada que hacer. Estos son puros doctores y yo no sé nada de eso. Se levantó para irse y en eso salió el dueño de la empresa ya fatigado por tantas entrevistas y vio que se iba. Le dijo, oiga señor, ¿por qué se va? No, yo me voy porque yo no sé lo que esta gente sabe. Estos son puros doctores, ingenieros, abogados, médicos. No, yo me voy. Y el dueño de la empresa le dijo, ¿pero por qué se va? Venga a hablar conmigo. ¿Qué sabe hacer usted? Y el hombre dijo, mire, yo no sé nada. Yo lo único que sé hacer es hacer caso. Lo que usted me mande, eso voy a hacer. Le dijo el dueño de la empresa, ¿usted sabía hacer caso? Eso es lo que yo necesitaba. Mire, yo sabía que quería un hombre, pero no sabía de qué tipo de hombre. Ese es el hombre que yo necesito. Doctores tengo yo en abundancia. Tengo ingeniero, tengo de todo. Me faltaba alguien que me hiciera caso porque nadie me hace caso. Y aquel hombre fue contratado indefinidamente. Cuando salió de la oficina le preguntaban, ¿pero qué sabes hacer tú que te escogieron a ti? Él dijo, mire, yo lo único que sé hacer es caso. Pues haga caso. A David le ordenó el rey que se volviera con sus hombres a la tierra donde vivía. Y David se levantó de mañana, como le dijo el rey, y se fue. Se evitó complicaciones, se evitó contiendas, se evitó chismes, se evitó tensiones. ¿Por qué? Porque hizo caso. Cuando usted obedece al Señor, usted se quita mucha amargura de encima. Acuérdese de San Pablo que decía, no hago caso. El Señor le mandó un profeta que le dijo, no subas a Jerusalén. Le quitó el cinturón y se ató con el cinturón y le dijo, así te van a atar con este cinturón. Después vinieron las hijas de Felipe, que eran profetisas, y le profetizaron, hermano, te esperan tribulaciones en Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pero no terminó su carrera con gozo, hermano. ¿Por qué? Porque lo apresaron, lo desterraron, lo mandaron a Roma, estuvo preso hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Por no hacer caso. Usted haga caso, usted sea obediente. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas y son los que han de dar cuenta un día delante de Dios. Así que obedece. No digas, bueno, yo oigo lo que dice, pero no voy a hacer lo que él dice. No, haga caso en el nombre del Señor. David hizo caso, se levantó y se fue allá a donde él vivía. Y los filisteos se fueron a la guerra. Hermanos queridos, llegaba la hora de reinar David. Si se hubiera ido, si hubiera desobedecido y si hubiera ido a acompañar, seguramente que los príncipes se hubiesen levantado contra él y le hubieran hecho la guerra a David. David precisamente no necesitaba levantar su espada contra nadie porque él iba a estar fuera de la guerra, en la retaguardia acompañando al rey, defendiendo al rey. Pero Dios le quiso evitar eso. Dios sabía lo que podía suceder. Así que David hizo caso y terminó siendo el rey de Israel. Cuando usted se desvía del propósito de Dios, cuando usted se desvía de la voluntad de Dios, el camino se alarga, las dificultades se multiplican. Dios sacó a Israel hacia la tierra prometida y ellos comenzaron a hacer cosas que desagradaban a Dios. Entonces Dios los mareó 40 años en el desierto hasta que se murieron todos los rebeldes. Cuando se murieron todos los rebeldes, entonces sí entraron a la tierra prometida. Qué tremendo es Dios. Así que, hermanos, por favor, hagamos caso, obedezcamos a Dios, porque es mejor obedecer que hacer sacrificio. Así que en esta mañana le pedimos sus oraciones por la hermana Verónica, que hoy va a ser operada de la tiroides. Oren por ella para que Dios la saque con bien de esa operación. Y a los que están, a los amigos que siempre nos acompañan, vamos a entregarlos al Señor. Pónganse la mano derecha en el corazón, cierren sus ojos y digan conmigo, Dios mío,
en este momento. Yo me arrepiento Yo me arrepiento de ser desobediente, de ser desobediente, de no hacer caso. de no hacer caso. Te pido perdón Te pido perdón por mis pecados. por mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.